Tal vez hemos crecido pensando en que si quiero ganar más dinero, tengo que trabajar más o más tiempo. Pero no necesariamente es así. Y vamos a aprender cómo podemos hacerlo de forma diferente. Hoy te quiero contar la historia de Lupita y de José. Lupita y José tenían sus puestos de comida muy cerquita de un centro de salud donde había mucha gente. Entonces, antes de la pandemia, no tenían que preocuparse por cuánta gente llegaba con ellos a su negocio. Cuando inicia esta situación de crisis sanitaria, pues entonces tienen que cerrar sus negocios. E inicia para ellas este proceso de desesperación, de ansiedad de ya no poder generar ingresos. Poco a poco, Lupita y José se fueron adaptando a esos permisos que nos daban para los negocios con el botón rojo y el botón naranja y ese tipo de situaciones. Entonces, ellas sufrieron el tener pocas ventas y por lo tanto pocos ingresos. Conforme fueron pasando los meses, una de ellas, que fue Lupita, empezaba a pensar y a preguntarse ¿cómo es que yo puedo hacer que mi negocio sobreviva ante esta crisis? Entonces empezó a hacer algunas cosas especiales para poder crecer. Sin embargo, José, dentro de su desesperación, ella seguía procurando vender sus productos de alimentos, ya sea en un lugar, en otro o bien a domicilio, lo cual también está bien. Sin embargo, lo que hizo solo fue reaccionar. Y Lupita, en cambio, empezó a prepararse. Te voy a compartir unos consejos que fueron a los que Lupita le sirvieron para cambiar totalmente su negocio y que hoy Lupita pueda generar más que José con menos tiempo. Esos pasos son muy sencillos. Primero, mentalízate o empieza a pensar que para generar más no necesariamente tenemos que trabajar más. Es decir, vas a trabajar de forma inteligente, no trabajar duro ni trabajar más tiempo. Ese es el primer paso. Empezar a pensar diferente. El segundo paso que hizo Lupita fue observar y preguntar, justo como cuando somos niños. Esos niños que bien curiosos se acercan y algo que no conocen lo preguntan y si les agrada lo repiten. Eso mismo hizo Lupita. Observar aquellos otros negocios de alimentos que ya habían crecido y que parecía que no les estaba afectando la crisis y se acercó a preguntar, sin miedo, sin vergüenza, ¿qué estás haciendo? Después de esas preguntas se dio cuenta que tenía mucho que aprender y el paso 3 justamente es aprender. De los consejos que les dieron estos negocios que ya tenían éxito o que estaban sobreviviendo a la crisis, ella entendió que había que aprender muchas cosas, muchos cursos, incluso cursos de cocina, porque en esos cursos de cocina ella aprendió que no lo sabía todo. Ese es uno de los pasos más importantes. Saber que aunque te dediques a algo, no lo sabemos todo. Aunque ella tenía muy buen sazón y hacía muy bien de comer, tomó cursos para aprender cómo optimizar las cosas. Recuerda que la palabra optimizar significa conseguir el mejor resultado con el menor costo posible sin sacrificar calidad. Entonces, en ese paso 3 que es aprender, Lupita se dio cuenta que le faltaban muchas cosas por aprender y cómo ponerlas en práctica. Después inició el paso 4 que fue delegar. Imagínate la cara de José cuando Lupita le dijo, ¿qué crees? Voy a contratar más personas. Y José, muy asombrada, le contestó, pero si estamos en crisis, nuestros negocios no están vendiendo, ¿cómo vas a contratar a más personas? Y Lupita le contestó, es que aprendí que voy a vender de forma diferente. Entonces voy a contratar más personas para que me ayuden en la publicidad, en la elaboración de los productos, en el envasado de mis productos de alimentos y en la distribución. De esa forma le estaba dando trabajo a más personas y ya estaba expandiendo su negocio. Por último viene esa palabra que ya te mencioné, que es optimizar. Ella se dio cuenta que delegando estas actividades a otros, ella podía dedicarse a la parte de supervisar y aprender más. Siguiendo estos 5 pasos, hoy que ya estamos iniciando la reactivación de los negocios, me pude dar cuenta cómo José decidió reabrir su negocio ahora que se lo permitieron, pero para ella su forma de ganar más y recuperarse de la crisis fue trabajar más. Ella está abriendo su negocio de comida de 8 de la mañana a 7 de la noche. Anteriormente solo trabajaba de 8 a 5
Entonces ella decidió abrir 2 horas más para ganar más. Y cuando volteamos a ver a Lupita, que ella también abría su negocio de 8 a 5, hoy solamente abre su negocio de 8 a 2 de la tarde, porque el resto del tiempo se dedica a supervisar que todos los pedidos que le hicieron a domicilio, ella los está entregando el mismo día. Entonces, continúa vendiendo, pero sin tener abierto su negocio. Si te fijas, aquí es un claro ejemplo de cómo si queremos generar más o ganar más dinero, no necesariamente tenemos que enfocarnos en trabajar más tiempo. Fíjate cómo ambos casos nos enseñan cosas importantes. José está trabajando más horas, pero ¿qué crees? El tiempo extra que le dedica a su negocio no necesariamente es la cantidad o no es igual a la cantidad que está recibiendo. Esas 2 horas que ella pensaba que iba a ganar más, no llega a la misma cantidad de personas a esa hora. Por lo tanto, solamente incrementó sus costos de renta, sus costos de luz y sus costos de personal y no está ingresando la cantidad de dinero que ella esperaba. Entonces, el caso de José nos muestra que no siempre trabajando más y más tiempo genera más dinero. En cambio, el caso de Lupita, que siguió esos 5 consejos que ahorita te voy a repetir, ella está trabajando menos tiempo y en efecto le está llegando más dinero, está generando más dinero. ¿Qué fue eso que hizo Lupita diferente? Repitamos esos 5 consejos. El primero fue mentalizarte a que no voy a trabajar más y más tiempo, no va a ser más duro, va a ser más inteligente. Ese es el primer paso. El segundo es que como un niño, Lupita decidió observar a otros que ya lo estaban haciendo mejor y preguntar sin miedo, sin vergüenza. El tercer paso fue aprender. Si ellos lo habían hecho y lo habían aprendido, ella fue a tomar cursos de diferentes cosas, de ventas, de administración, de envasado al vacío, y eso le sirvió para dar ese cambio a su negocio, conservar un tiempo la parte al público por esa cercanía, pero darle esa otra oportunidad al negocio de pedidos a domicilio o pedidos a diferentes lugares envasado al vacío. Entonces ese punto 3 fue clave, aprender, prepararte. El otro punto clave fue delegar. Se dio cuenta que no podía hacerlo todo. Entonces contrató a más personas que le apoyaran con diferentes procesos. Y el quinto fue optimizar, que fue revisar cada uno de sus procesos e identificar qué cosas podía hacer con menos tiempo, con menos costo, pero sin sacrificar calidad. Si te fijas, son 5 pasos muy sencillos y aplican si tú tienes un negocio o si trabajamos en algún lugar. Si tú trabajas para alguien, aplica los mismos. Empieza a pensar que no necesariamente vas a ganar más cuando trabajes más, sino cuando lo hagas de forma inteligente. Observa a los que ganan más. ¿Qué hacen? Pregúntales. El tercero, aprende si es necesario para que tú puedas accesar a otro puesto. Delega, acércate con alguien, ve que alguien pueda apoyarte con tu trabajo para que tú puedas irte al quinto, que es optimizar, que es buscar la forma de tener un mejor resultado con menos costos sin sacrificar calidad. Si te fijas, esto de aprender finanzas también va muy enfocado a la forma en que nosotros trabajamos. Y hoy quiero que te lleves esa enseñanza. Para tener más dinero, no siempre es necesario trabajar más tiempo, más duro. Es cambiarlo por pensar que tengo que trabajar de forma inteligente. Recuerda que tenemos muchos temas para que sigas aprendiendo finanzas aquí en el canal de YouTube, que te invito a suscribirte y a compartirlo, y en el resto de las redes sociales que son Facebook o Instagram, y me encuentras como @el lado fácil de las finanzas, y en Spotify encuentras Que te caiga el 20.